Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Pues empezamos con la clase del 31 de marzo del 2020. Sería la primera clase de la última semana de marzo. La siguiente clase correspondería a la primera clase de la primera semana de abril. Es para sistemas de la información del grupo de contabilidad pública 801. Y empezamos. Ok, prácticamente continuando con el tema de la clase anterior, vamos a ver lo que sería el desarrollo de sistemas de información. Una vez que comprendemos correctamente cómo es el funcionamiento de un sistema de la información, ahora vamos a ver de qué manera se desarrolla un sistema de la información. En este caso va a ser específicamente para lo que sería el usuario final. Entonces vamos a ver lo que sería el panorama general del cómputo orientado al usuario. Hay que recordar que un sistema de la información su diagrama empieza con una entrada, procesamiento y salida. Entonces, para que un usuario pueda, en este caso, visualizar de manera correcta un sistema de información, en este caso computarizada o un sistema conceptual, debe de tener un correcto orden o un orden coherente para el ingreso de la información y que este ingreso sea fácil y entendible para el usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ingresemos información o los datos correspondientes dentro de un sistema, tiene que estar todo de manera coherente y que corresponda todo hacia los datos que nos estén pidiendo el sistema. Eso significa que el sistema de información no puede pedir algunos datos que no tengan absolutamente nada que ver con las operaciones o con las actividades que va a realizar el sistema, pero tampoco nos pueden faltar ninguno. Otro caso sería de que si nuestro sistema está poniendo a lo mejor algún tipo de regla como una restricción en edad, no puedo dejar que introduzca todos los datos el usuario hasta primero comprobar que sea mayor de edad, o en otro caso que sea un sistema exclusivo para adultos mayores que tengan a lo mejor de 60, 65 o 68 años en adelante. Entonces de nada me sirve registrar al usuario y pedirle todos sus datos si de primera instancia no cumple con el primer requisito, que sería el de el de la edad, ¿no? Que sería esa condición de que mientras sea mayor de tal edad o mientras sea menor de tal edad va a aplicar tal requisito. Un ejemplo que nosotros podemos aplicar para esto es prácticamente aquellos sistemas en línea en lo cual utilizan algunos bancos, no todos, algunos bancos lo utilizan para lo que sería el registro de determinadas personas para darse de alta en alguna tarjeta de crédito. Entonces es necesario que para poder darse de alta y registrarse se necesite, punto número uno, muy por aparte de que tengan ingresos o no, se necesite que tengan a lo mejor que sean primero mayores de edad y menores de 69 años y 11 meses. Significa que todos los que tengan 18 años y un día y 69 años, 10 meses y 29 o 30 días pueden realizar ese trámite. Después de ese tiempo o antes de ese tiempo no lo podrán realizar. Entonces en esto consiste prácticamente que un sistema de información computarizada o un sistema conceptuales, como también se les conoce, tengan un correcto orden y coherencia para que sea prácticamente entendible hacia el usuario final. Ok, dentro del panorama general del cómputo orientado al usuario, hay que comprender que los analistas deben emplear términos correctos para referirse a las personas que no son expertas en sistemas de información para que puedan utilizar debidamente un sistema de información y poder desempeñar correctamente su trabajo. Esto lo que nos quiere decir es que aquellos expertos en sistemas, los que van a estar desarrollando nuestro sistema, tienen previamente que referirse con algunos términos correctos o entendibles para el usuario final, para que éste pueda desempeñar su trabajo o realizar sus labores de manera correcta. Yo no puedo pedir a lo mejor el nombre de alguna variable informática como pudiera ser dame el nombre 1
cuando en realidad no sabemos a qué se refiere el nombre 1. Entonces tiene que ser algo específico, como por ejemplo, dame por favor el nombre del usuario al cual vas a registrar. Entonces, consiste más que nada en emplear términos correctos para que el desarrollador pueda realizar un mejor trabajo y que el usuario final, que va a ser el que va a desempeñar su labor, pueda comprender perfectamente el sistema. Entonces lo primero que necesitamos es que nuestro sistema o el sistema de información sea coherente y posteriormente que se utilicen los términos correctos para que se pueda realizar un correcto trabajo. De lo contrario, nos daría algún tipo de situación complicada en la cual el usuario tendría algunos problemas y no pudiera realizar correctamente o debidamente su trabajo. Ok, para comprender perfectamente a qué nos referimos, con qué tipo de usuario realiza sus labores y qué tipo de usuario es el que da mantenimiento a un sistema, hay que comprender que de manera general existen dos tipos de usuarios dentro de un sistema de información, que vienen siendo los usuarios directos y los usuarios indirectos. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué tipo de usuario somos dentro de un sistema de información? Entonces, para saber qué tipo de usuario somos, tenemos que comprender en qué consiste cada tipo de usuario, tanto el usuario directo como el usuario indirecto, y cada uno tiene su respectivo acrónimo o término un poquito más técnico para poderle llamar a cada uno de ellos. Entonces empezamos con el usuario directo. Lo que es el usuario directo o el famoso End User Developer prácticamente realiza un conjunto de actividades o técnicas que permiten a las personas que no son desarrolladores profesionales crear o modificar software y elementos de la información. Esto consiste en que el usuario directo o que el usuario final directo es aquel que tiene que ver con actividades técnicas. Significa prácticamente que realiza algún tipo de mantenimiento a nuestro sistema de información. Realiza, aparte del mantenimiento, puede modificar o crear software para que aquellos que no sean desarrolladores profesionales puedan igual modificar software. Entonces, aparte de desarrollar desde ceros o darle mantenimiento a nuestro software de un sistema de información, también permite o brinda determinadas herramientas para que usuarios que no son expertos puedan modificar el software sin necesidad de que sean expertos en el desarrollo de cualquier tipo de sistema de la información computarizada. Entonces, en él consiste el usuario directo, es aquel desarrollador que tanto crea el usuario desde cero, es un experto en tecnologías de la información y permite a usuarios que no son desarrolladores modificar elementos a través de determinadas herramientas que él brinda. Ahora, el usuario indirecto, también conocido como simplemente end user, es aquel que no interactúa directamente con el desarrollo del sistema, a pesar de que pueda realizar determinadas modificaciones. Las modificaciones que él puede realizar están relativamente limitadas a algunos procesos o procedimientos. Eso significa que únicamente puede realizar a lo mejor el alta, baja, modificación y gestión de algunos elementos de la información. Esto quiere decir que solamente puede realizar modificaciones en lo que sería datos, reglas, condiciones, etc. Hay que recordar que los datos son todos aquellos elementos de información que ingresan al sistema para ser procesados. Lo que son las reglas prácticamente consiste en ponerle algún tipo de restricciones, ya puede ser a lo mejor algún tipo de operaciones matemáticas o algunas exclusiones en estos datos para proceder si se pueden procesar o no. Y las condiciones vienen siendo aquellas operaciones matemáticas o algún otro tipo de operación en la cual excluyen algún elemento o no permiten que se procese hasta que cumpla una determinada regla o un determinado parámetro. Eso vendría siendo lo que son las condiciones. Un ejemplo de las condiciones puede ser de que mientras el usuario sea menor de edad no se le permite el acceso a determinados elementos bancarios. Una vez que el usuario ya es menor de edad, entonces se le permite
al usuario su control total de esa cuenta, ¿no? Entre otros elementos que sí puede modificar el usuario final. ¿Y qué beneficios obtiene el usuario final? Pues prácticamente se beneficia de reportes generados por el mismo sistema o de las actividades automatizadas del sistema. Esto quiere decir que una vez que el mismo sistema va capturando determinados datos, puede generar un reporte el usuario final a través del mismo sistema sin que tenga que realizar alguna actividad, solamente genera el reporte y de manera automática nos da esa hoja con los resultados esperados, o también se beneficia de algunas actividades automatizadas del sistema, como lo pudiera ser algún tipo de consulta de algún elemento, de algún registro específico, para poder conocer algún elemento extra de ese registro. Ejemplo que pudiera ser, a lo mejor la consulta dentro de la escuela IBES, la consulta a lo mejor de las horas que ha impartido un determinado profesor, si ha cumplido con algunas actividades o no, si ha asistido correctamente bueno, si no ha asistido correctamente, más bien si ha asistido en su debido tiempo a clases, etcétera. Entonces se puede beneficiar tanto de actividades automatizadas como de reportes generados de manera automática por parte del sistema. Ahora, para comprender lo que sería el sistema de información, tenemos que entender en dónde está colocado un sistema de información. Como lo vimos en algunas clases anteriores, que algunos elementos del sistema de información eran prácticamente lo que era la seguridad física, y en algunos otros elementos, lo que era el hardware y software. Pero para lograr el desarrollo de un sistema de información tenemos que volver a tomar en cuenta estos elementos. Entonces, el centro de información consiste en un almacén, valga la redundancia, de información o de datos, en donde se guardan todos los datos previamente procesados o sin procesar, esperando a ser consultados por algún agente externo. Esto quiere decir algún usuario válido o algún usuario que tenga algún determinado permiso para poder visualizar dicha información. Entonces, el centro de información es aquel almacén en donde se guarda toda la información para posteriormente, ya sea que sea procesada o ya esté procesada y sea consultada en un futuro. Este centro de información puede ser lo que sería algún centro de base de datos, algún almacén de información, como regularmente se le conocen en algunas empresas, los famosos sites, donde ahí se establecen algunos servidores en donde guardan lo que sería todo el software del sistema y la información de parte del sistema o de todo el sistema entero de la empresa u organización. Okay. Dentro de los elementos de un sistema de información con los cuales cuenta, vendrían siendo 6. Entonces, un sistema de información computarizado requiere de 6 componentes que deben trabajar de manera conjunta para poder solucionar el problema o llegar a alguna meta establecida. Hay que recordar que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un fin o alcanzar algún objetivo. Entonces, tenemos que se requieren básicamente de 6 componentes o elementos para que pueda funcionar nuestro sistema de información. Los 6 elementos vienen siendo lo que es el hardware, el software, los datos, los procedimientos, el usuario o los usuarios, y a lo último lo que sería la retroalimentación. Como recordamos, sabemos lo que es el hardware, que se trata prácticamente de la tecnología de almacenamiento, comunicaciones, entrada y salida de datos. Recordamos que el hardware es todo lo tangible dentro de una computadora o un sistema computarizado. Entonces, sin el hardware no podemos nosotros almacenar datos o manipularlos para poder procesar para poder procesar la información. Entonces, el principal elemento, pero no el único, es el hardware. De ahí vamos con el software. ¿Qué es el software? Específicamente dentro de un sistema de información, hay que recordar que software viene siendo cualquier elemento lógico o no tangible de una computadora
y a pesar de que una computadora o el hardware tenga algún software específico, no todo viene siendo el software del sistema. Así es que únicamente el software dentro de un sistema de información es el conjunto de programas destinados exclusivamente a recolectar los datos, almacenarlos, procesarlos y analizarlos. Entonces, el software de un sistema de información es aquellos programas que están exclusivamente destinados a recolectar, almacenar, procesar y analizar información, generando conocimiento para el usuario final. Entonces, dentro del software de un sistema de información solamente son aquellos programas que sirven específicamente al sistema de información para realizar determinadas actividades con los datos. Ahora, los datos son las proporciones de información donde reside todo el valor del sistema. Recordando que existen varios tipos de valores de los datos. Y unos de ellos son para el sistema, que es la importancia del valor de todos los datos dentro de el sistema. ¿Qué importancia tiene para mi sistema almacenar determinada información en mi sistema de información? Entonces, prácticamente consiste cuál es el valor real de los datos dentro de mi sistema de información. Esto es lo más esencial. ¿Qué importancia tienen los datos en los cuales voy a guardar y en dónde los voy a guardar? ¿Quién puede acceder a ellos y quién no puede acceder a ellos? Eso tiene que ver mucho con lo que serían aquellos procedimientos o reglas. Entonces lo vamos a ver ahorita después. Pero consiste prácticamente en todo lo que está almacenado dentro de mi software y hardware, que son aquellos datos que va a recuperar o va a consultar el usuario final. Ok, los procedimientos vienen siendo prácticamente todas aquellas políticas y reglas de negocios aplicables a los procesos de la organización. Esto quiere decir que son todas aquellas normas o reglas a los cuales se van a aplicar todos los procesos del sistema de información. Esto quiere decir que una vez que se terminen de procesar todos los datos, quién va a poder acceder a ellos, quién no va a poder acceder a ellos, cómo va a estar organizado mediante niveles jerárquicos la empresa a través del sistema de información. Esto quiere decir que a lo mejor, por más que un usuario sea el gerente de la empresa o organización y tenga en teoría el poder de poder consultar todos los datos, solamente va a poder consultar algunos que son importantes para que esta persona pueda realizar sus actividades, y otras personas que se encarguen de administrar la información sí pueden acceder a esos datos que otras personas que estén más arriba de nivel o más abajo no puedan acceder, dependiendo de las actividades que tenga cada persona. Es cómo se van a aplicar determinadas políticas o reglas hacia los procesos de la organización dentro de mi sistema de información. Ok, los usuarios son los que interactúan directamente con la información extraída de los datos. Recordando que la información es el conjunto de datos previamente procesado, entonces el usuario es el que interactúa con la información extraída a través de los datos. Tengo los datos que entran al sistema, se procesan y posteriormente los extrae el usuario para consultarlos de manera de información. Estos constituyen el componente decisivo para el éxito o fracaso de cualquier empresa u organización. Esto significa que mientras el usuario realice las labores y el procesamiento de la información o la consulta de la información de manera correcta, puede ser un componente que nos dé éxito o fracaso dentro de una empresa. Entonces, sí, el usuario depende mucho de que pueda o no manejar de manera correcta la información dentro de un sistema. Ya vimos qué tipos de usuarios existen. Puede haber usuarios finales o usuarios finales de desarrollo. Ok. Y por último está la retroalimentación. La retroalimentación es elemento clave
de cualquier sistema de información al ser la base para la mejora continua. Esto quiere decir que una vez que todos los datos entran, se procesan y posteriormente se consultan, pueden volver a reingresar al sistema para auxiliar otro tipo de proceso o posteriormente realizar algún tipo de cambio para la mejora continua. Entonces la retroalimentación es necesaria, no precisamente en todos los procesos de un sistema, pero sí puede darse el caso de que puedan regresar varias veces los datos y dar varios ciclos dentro de mi sistema hasta que salga un correcto resultado. No significa que con que salga la primera vez, a través de todas las reglas y procedimientos que se aplicó a través del proceso, salga de manera errónea, sino que me da el resultado correcto, pero no es el esperado y tiene que volver a reingresar a mi entrada para posteriormente tomarse en cuenta como un dato, volverse a procesar y posteriormente que salga a través de la salida para ya sea darnos el resultado esperado que se desea en la empresa o volver a ingresar como retroalimentación hasta que se termine de ciclar la información y nos dé el resultado esperado. Hay algunos sistemas en los cuales si se cicla una X cantidad de veces, entonces marca como algún resultado no esperado, a pesar de que se procese de manera correcta y del resultado correcto no puede ser el resultado esperado. Entonces una vez que se cicla en N cantidad de veces, nos va a dar un resultado que sería resultado no esperado. Y en eso consiste en algunas etapas o elementos dentro del desarrollo de un sistema de información. Y con esto concluimos lo que sería nuestra clase del día de hoy.